Bueno, y seguimos aquí, estamos hablando de educar en contexto de encierro, estamos hablando de educar en la cárcel, y les decía anteriormente esto de la condena social. Cuando se termina la condena, ¿también se termina la condena social? No, de ninguna manera. Hemos tenido demasiadas experiencias de personas que han salido de prisión y hay una revictimización permanente en un contexto en donde es muy complicado conseguir trabajo, insertarse en instituciones, estudiar. Es mucho más difícil para el que ha estado preso o la mujer que ha estado presa. Hay una revictimización e incluso muchas veces eso se traduce en estructuras jurídicas. Por ejemplo, en la Municipalidad de Córdoba hay una norma de la década del 60 que prohíbe a una persona que ha cumplido la totalidad de su condena trabajar en la calle. No puede ponerse un carro pancho, no puede ponerse como vendedor ambulante. No hay cupos para personas que han delinquido y han pagado su condena y no quieren volver a hacerlo, porque en las cárceles no se vive bien. No sé si hay algún otro imaginario, no se vive bien. Entonces, no hay una estructura en el afuera, más allá de las personas, de la sociedad civil, digo, en el mismo Estado municipal, provincial, no hay una estructura que reciba al hombre que ha estado, o a la mujer que ha estado 5 o 10 años encerrado, lejos de su familia por los condicionamientos de dificultad que implica ir a visitar lejos a un familiar, una estructura que lo reciba, que le permita meramente dónde dormir, algo que comer. ¿Qué pasa con esto, con los vínculos, digo, de la familia, Claro. las amistades, todos los lazos sociales? Sí, ya bastante complicado es la privación de libertad, es la privación del afecto. Yo creo que es otro problema que no se tiene en cuenta y no se habla muchísimo por ahí. Es decir, a la gente se le priva del afecto y de los lazos familiares, es decir, del apoyo familiar, porque muchas veces hay mucha distancia del centro penitenciario a la residencia de la familia o de la pareja o de los hijos. Y eso dificulta muchísimo la reinserción. Porque cuando aparece el final de la condena, que por lo menos en España se puede haber permisos de fin de semana o algo así, ¿dónde se va esa persona? Y además no tiene a veces los recursos económicos para trasladarse a su localidad, o la familia no tiene recursos para trasladarse al centro penitenciario. Esto es un problema de la administración. Yo creo que el gobierno se tiene que hacer cargo de esto y tendría que facilitar, es decir, gente que puede cometer un delito en el norte del país, aunque sea del sur, porque estaba allí en ese momento, y cumple la condena a veces allí. Es decir, hay que reunificar y acercar a la familia. Y con estos talleres, con la educación que se logra hacer dentro de la cárcel, ¿se trabaja, se contempla en la inserción laboral? Se tiene en cuenta, es decir, porque lo primero, por lo menos también desde la realidad española, es formar en una educación básica, como podría decir, porque hay gente que no tiene ningún tipo de formación, y luego la formación profesional, que yo creo que es importante tenerla en cuenta, es decir, que aprendan un oficio. Incluso en prisión hay talleres de oficio, donde luego pueden salir fuera con un certificado para poder buscar trabajo. Pero aparece, como decía el compañero, es decir, luego sale a la calle y su hoja de vida, su currículum, es estado en centro penitenciario. Difícil, ese es el ¿no? estigma social que tenemos que luchar. Es decir, yo creo que programas como este o gente que estamos ahí, claro, si es realmente visibilizar pensamos hoy, un preso en Córdoba sale en libertad, ¿consigue trabajo? Y el relato de las distintas personas que han pasado por los talleres en los que he estado es no. En la solicitud de la foja de antecedentes, si salta un antecedente y sigue saltando pese a haber cumplido la totalidad de condena, pierde la posibilidad del trabajo. A mí me parece que si pensamos en educación en contextos de encierro, una discusión creciente que tenemos nosotros es ¿quién da ese derecho? ¿Quién presta ese servicio educativo? ¿Por qué tiene que ser el servicio penitenciario y no el Ministerio de Educación en la totalidad? ¿Por qué a la universidad le cuesta tanto meter la escuela de oficios? La Universidad Nacional de Córdoba hace muchos años tiene la escuela de oficios, podría estar dictando talleres en los penales de Córdoba y no está pudiendo hacerlo. Las facultades tenemos serias restricciones en dictar carreras, y la reflexión última que estamos teniendo en el grupo es ¿por qué no la educación la puede prestar el ministerio específico, en el caso de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que es el Ministerio de Educación? Lo presta el servicio penitenciario subsidiariamente con escuelas que con poca estructura, poca cantidad de directivos y muy pocos docentes dan clases. Hablamos recién de los lazos sociales, de la persona que está privada de su libertad. Digo, por ahí se le cortan sus amistades, se queda sin trabajo,
son muy pocos los que pueden seguir contactándose y visitándolos. Y pienso también en la maternidad dentro de la cárcel. ¿Se puede tener un hijo libre encerrada en una celda? Bueno, esto ya es un tema bastante más complejo que podría dar para varios programas. Primero hemos de hablar de la mujer en la prisión. No es lo mismo la mujer en la prisión que el hombre en la prisión. Es decir, las cárceles, las prisiones están masculinizadas, están hechas para hombres. Y luego llega la mujer. Y la mujer se tiene que adaptar incluso a la arquitectura carcelaria. Y ya si incorporamos el tema de la maternidad, es decir, cómo puede estar un hijo dentro de una celda, en una prisión. Es cierto que en España tenemos unidades de madres, por ejemplo, es decir, que son espacios habilitados para que la madre pueda estar con su hijo hasta cierta edad, lógicamente. Es decir, no puedes tener el hijo permanente allí. Entonces es una dificultad, es decir, porque ser madre, es decir, y enlazo con lo anterior, con el estigma social, ser preso ya tiene una dificultad social muchas veces que no se puede saltar. Pero ser mujer presa y madre presa tiene una mayor dificultad. Es decir, creo que es una tarea que se está haciendo en España muchísimo, no voy a negarlo, pero que queda mucho por hacer, sobre todo socialmente, ya no solamente la infraestructura carcelaria, el gobierno, sino la sociedad que piensa de una mujer que es madre, que está en prisión, que habría que quitarle a los hijos. Ese es otro mito que está por ahí. Tal cual, ¿no? Que no podrían tenerlos claro. allí. Acá, Pablo, la realidad de Yo las mujeres... pensaría dos cosas. Coincido con lo que señala en relación a la mujer en la prisión, y nosotros hemos trabajado mucho tiempo con muchas travestis y hay una doble exclusión, pensando en géneros en el sentido quizá más amplio, hay una doble exclusión con las travestis que están presas, con una situación mucho más compleja, creería, y digo, eso también hay algo para pensar ahí y ver cómo se puede ir trabajando la cuestión de el derecho a la identidad y dónde habitar y cómo habitar. Pero puntualmente a mí me ha pasado que ver esos niños con sus madres presos, los niños presos, para mí ha sido un límite, ha sido horroroso. Yo creo que es injustificable y horroroso que un niño tenga que estar separado de su madre o tenga que estar en la cárcel. Yo creo que por el tipo de delitos que las mujeres cometen en general, perfectamente podrían estar con prisión domiciliaria, distintas normas internacionales y convenios van orientados en ese sentido, y me parece que es un límite que tenemos que poner en ese sentido. Porque es fundamental y es necesario que nos comprometamos todos como sociedad y pongamos el foco en esto, en la educación para las personas que están privadas de la libertad. Así es, decir, yo creo que hay que hacer un gran trabajo de transformación social. Es decir, que la gente desmitifique lo que es la prisión como castigo, que por supuesto hay perfiles criminológicos que son un riesgo para la sociedad, pero la mayoría no es eso, son circunstancias vitales que les ha hecho cometer un delito y que la administración, el gobierno y la sociedad se tiene que hacer cargo. Es decir, yo creo que es un beneficio educar a la gente que está en prisión, es un beneficio social, porque luego esta gente va a salir y cuanto más formación tenga, menor riesgo de reincidencia delictiva, eso también está muy comprobado, y más posibilidad de trabajo, y eso es beneficioso para un país o para una ciudad. Pablo. Sí, coincido con ese diagnóstico. Digo, la pregunta que siempre nos hacemos es ¿para qué está la cárcel? ¿Para qué sirve la cárcel? Y muchas veces, en muchas lecturas, vemos que se dice la cárcel ha fracasado en sus objetivos de resocializar y reinsertar. Y uno cree y ha ido entendiendo desde este lugar que la cárcel nunca estuvo para eso y que es absolutamente exitosa porque lo que se pretende con la cárcel es ejemplificar socialmente, castigar, y es una gran industria, porque los millones y millones que mueve, el trabajo en bajas condiciones de salario, la reproducción de edificios, terminan siendo funcionales a una lógica de seguridad que atraviesa a toda la sociedad. Bueno, quiero agradecerles a los dos por haber estado acá, por ayudarnos a pensar sobre ese tema, y tengo un regalo para cada uno, una torta de los chicos de Miel y Canela y un mate. ¿Tomas mate, Ángel? Voy a empezar a tomar. Vas a empezar a tomar mate. Bueno, un mate espectacular de la gente del Luigi Fuera. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Muchas gracias. Pausa, ya venimos.